Permiso. Ok, ok. Ahí está, Alberto. Listo. Ya. ¿Me confirman que se puede ver? Gracias, Eddie. Bueno, mi nombre es Alberto. Por favor, les voy a pedir que a lo largo de la presentación utilicen mucho el chat. Si desean, levanten la mano para que puedan comentar algo, dar algún aporte. Tratemos de que sea lo más participativo posible para también, si ahí tienen algún ejemplo propio, también lo podamos aprovechar para darle un aterrizaje un poco más práctico al tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Como ya se les había adelantado, es manejo constructivo de conflictos. Como bien menciona Eddie, es muy importante considerar cómo manejar los conflictos no solamente en el aspecto laboral, sino en el aspecto personal. Ya vamos a ir poco a poco hablando un poquito de esto. Bien, vamos a empezar con algo súper breve de qué cosa es un conflicto. Es una situación en la que existen diferencias de opiniones, intereses o valores entre dos o más personas. Partiendo de este punto, es interesante y es importante comprender que cuando hablamos de diferencia de opiniones, intereses o valores, no implica que nuestros intereses sean mejores que los demás, sean más importantes, que nuestros valores pesen más que los valores de otras personas. Simplemente que nosotros le damos prioridades distintas a los valores y esto no nos hace mejor o peor que otro, ¿no? Simplemente es una cuestión de perspectiva. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo en algo con una persona, ya se puede hablar de que hay una especie de conflicto, sobre todo cuando tenemos que compartir un espacio, tenemos un propósito en el común. Es importante también entender que el manejo constructivo va a funcionar o nos va a ayudar a nivel de salud mental, porque estamos hablando también de un conflicto con uno mismo. Hablamos de la importancia de manejar los conflictos en trabajo en equipo, en el trabajo, en el hogar, ¿no? Y en las relaciones interpersonales, obviamente. Bien, para poder empezar me gustaría que reflexionen rapidito acerca de cuál ha sido el último conflicto en el que han estado involucrados. ¿Cuál ha sido la última situación en la cual de repente han discutido con alguien, han tenido un desacuerdo o no se han puesto de acuerdo para tomar una decisión? Me gustaría que ahí todos los participantes puedan rápidamente pensar y traer a recuerdo la última vez que les ha sucedido. ¿Ya? Ahí tenemos a yo, el mismo Eddie, Camila, César, Clara, Diego, Fabiola, Gabriela, Stephanie, Yuliño, María Elena, Melissa, Oda, Rosa, Wendy, Yolanda. Ahí vamos a pensar cuál ha sido el último. Ay, muchas gracias, Stephanie. Discusión con mi hermana mayor por diferencia de opiniones. Duach Jesús nos dice la evaluación de los pacientes. Bien. Exactamente a qué te refieres con la evaluación de los pacientes. Ahí de repente puedes agregar algo para entenderlo un poco mejor. Ok, ok, ok. Muy bien, incluso de repente para dar un diagnóstico, ¿no? Puede ser que nos juntamos para tratar un caso complicado y no sabemos muy bien qué diagnóstico dar, ¿no? Entonces es importante considerar que los conflictos se van a dar inevitablemente en distintos espacios y esto no responde a que no sepamos manejar los conflictos, no responde a que seamos intransigentes, sino responde a que estamos compartiendo un espacio con una o más personas y que inevitablemente se van a dar los conflictos. Entonces tenemos algunos tipos de conflictos, por ejemplo, ahí habían puesto algunos ejemplitos, ¿no? El interpersonal, pues es el que tiene que ver con otra persona, puede ser con un colega para llegar a un acuerdo sobre un diagnóstico, puede ser, por ejemplo, lo que mencionó Stephanie, ¿no? Una discusión con su hermana, de repente por la organización de la casa, por una actividad que tienen que hacer. Tenemos los conflictos intergrupales, que son aquellos en los que es entre grupos de un mismo sistema u organización, ¿no? Por ejemplo, no sé, en una empresa, ¿no? El área de marketing contra el área de ventas, el área de recursos, ¿no? A veces hay discusiones entre las distintas áreas. Y luego tenemos pues los conflictos intrapersonales, que digamos que son un poquito más complicados y muchas veces responden a un tema más ético o de valores, ¿no? Sucede cuando nosotros de repente hacemos algo y es como, como los dibujos, ¿no? Que uno veía que aparecía un diablito y un angelito y los dos te decían cosas. Y claro, nos puede pasar en la vida
que te enfrentas a una situación y que tus valores y tu ética se ponen y no te dejan tomar una decisión, ¿no? Sin ir muy lejos y viéndolos de un lado más, quizás más profesional, imaginemos un médico que está atendiendo en emergencia, llega un paciente por un accidente que ha tenido, tiene que ingresarlo, pero el protocolo de la clínica dice que tiene que tener ciertos documentos para poderlo ingresar. Y por alguna razón no encuentran el DNI, no hay cómo registrarlo, y se está desangrando, y el médico dice, bueno, tenemos que ingresarlo, pero el protocolo dice otra cosa, entonces ahí puede haber incluso un dilema ético, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿No? ¿A favor del paciente o a favor de la organización con la que trabajo? ¿Qué valido más? ¿Cuál tiene más prioridad? Entonces, los conflictos se van a dar en muchas situaciones. No es, nuevamente, no quiero que descarten por completo que tienen conflictos las personas conflictivas. A veces uno cree, no, solo los conflictivos son los que tienen esos problemas. No, todos vamos a tener estas situaciones. Ahí, pues, algunos conflictos, también pueden haber conflictos intergeneracionales en un entorno laboral donde hay diferentes generaciones, tienen distintas visiones, expectativas distintas, diferentes formas de ver las cosas. Y el conflicto interpersonal, pues, imagina un estudiante universitario que enfrenta la presión de elegir entre seguir una carrera que desea o complacer de repente a los padres de estudiar algo que le han pedido, ¿no? Son situaciones que a muchos nos ha pasado llegar al momento de elegir una carrera y se da un conflicto interno, ¿no? A eso era lo que yo me refería cuando al inicio les dije que era también un tema de salud mental. Por acá está. Ajá. Conflictos en la salud mental. ¿Por qué? Porque mi propia salud mental se puede ver afectada cuando yo no sé manejar un conflicto intrapersonal, por ejemplo. Las etapas del conflicto, para poderlo entender rápidamente, latente cuando uno va identificando ciertas características o uno se da cuenta que algo no está funcionando bien, empiezo a sentirme, no sé, puedo sentirme incómodo, puedo sentirme fastidiado con alguien, o yo mismo estoy mucho pensando algo, manifiesto cuando ya empiezo a observar que estoy medio irritable, la otra persona también está medio irritable, los comentarios que hacemos o los saludos ya no es lo mismo, ya empezamos a ver características. Cuando hablamos de manifiesto es porque ya se están dando las características de que algo sucede, ¿no? A ver, déjame ver los comentarios. Por ejemplo, acá mira, Stephanie tuvo un conflicto intrapersonal cuando trabajó en un área organizacional porque no le encontraba sentido con lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, probablemente pasó de latente a manifiesto porque ya sentía que realmente no entendía qué es lo que estaba haciendo y probablemente pudo estallar una crisis, ¿no? Que es la siguiente etapa del conflicto cuando ya es más claro que tenemos un problema y que hay que solucionarlo. Ahora, la solución tampoco no es algo mágico que yo digo, ok, me pongo de acuerdo y ya. Va a implicar muchos elementos, entre ellos vamos a ir mencionando uno, el compromiso. Quiero que les quede claro ese punto. El compromiso es muy importante para poder solucionar un conflicto. Y luego tenemos, en el mejor de los casos, la resolución, ¿no? Logramos ponernos de acuerdo, dialogar, entendernos, porque a veces tiene que ver con hacernos entender también, y llegar a una solución para poder lograr evitar continuar, ¿no? Porque a la larga, un conflicto que ya llegó a la parte de crisis nos va a ir desgastando emocionalmente, nos va a ocasionar niveles altos de estrés, un nivel alto de estrés nos va a ocasionar ansiedad y la ansiedad y el estrés nos traen como consecuencia también algunos síntomas físicos, por ahí dolor de cabeza, una complicación gastrointestinal, si es una persona que de repente hasta tiene un mal cardíaco, una crisis muy fuerte, puede empeorar su situación. Entonces, el conflicto no solamente es de que, bueno, lo dejo pasar o bueno, lo dejo en latente, manifiesto y que se solucione solo. A veces puede suceder que cuando no me preocupo por solucionarlo, no es que no llegue a la crisis, sino que yo estoy ignorando esa crisis. Y si lo ignoro, va a ir aumentando, va a ir creciendo y la complejidad para solucionarlo va a ser mayor más adelante. A ver. A ver, no sé qué pasó, ya que estábamos hablando de conflictos, creo que he generado mucho conflicto. Disculpen, chicos, a veces suele pasar estas ocurrencias, ¿no? Pero ya estamos. Ahorita el Alberto está ingresando.
y para continuar. Disculpan este pequeño imprevisto, no sé qué pasó. Solito se ha cerrado el Zoom. Ya está, ¿no? Ya está. Alberto, estábamos hablando de conflictos. Mira lo que Sí, pasa. hubo un conflicto tecnológico. Conflicto tecnológico, sí. Suele ocurrir. A No, veces no, los medios de comunicación, esta tecnología también no todo es perfecto, ¿no? lo que Entonces, no, lo que no saben los participantes ese día es que esto ha sido para ejemplificar también lo que es el conflicto. Ya lo a habíamos ver planificado. cuánta tolerancia tenemos. Muy bien. A ver, Listo, Alberto. dame el permiso, porfa, para compartir. Ok, ya está. Ya, perfecto. Bien, continuamos entonces. Creo que estábamos aquí. Ya, ahora sí. Bien, entonces ya saben, por favor, dejen sus comentarios para poder ir revisando lo que pensamos. Entonces ya un poco les mencionaba esto, ¿no? Ahora lo que acaba de mencionar, y también es importante, ¿no? La tolerancia a la frustración. Creo que otro elemento importante para resolucionar o para solucionar conflictos, además del compromiso, es la tolerancia a la frustración. Pero también es importante entender que todos también tenemos un límite. Entonces, no pensemos que nuestra tolerancia debe ser infinita, que siempre debemos estar dispuestos y no frustrarnos. Frustrarnos es parte natural también de este proceso de solucionar conflictos, ¿no? Es totalmente natural y humano. Bien, algunas técnicas para el manejo constructivo de un conflicto. Primero, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una solución casi universal para muchos problemas. Y en la comunicación efectiva, pues un poco quiero incluir el tema de la escucha activa. La escucha activa para todos los participantes no es solamente escuchar al otro, sino es hacerle saber mediante acciones que lo estoy escuchando. Esa es la mejor forma de entender la escucha activa. Lo miro, asiento con la cabeza, le hago alguna pregunta sobre lo que me ha dicho. Estoy haciendo acciones para que la otra persona sepa que lo estoy escuchando. La expresión asertiva de emociones y necesidades, también decir cuando estoy fastidiado, ¿no? Para decir estoy enojado es necesario que diga, ay, ya estoy enojado, ya. No, no es necesario. Puedo decir, ¿sabes qué? Ya estoy demasiado, ahorita estoy muy fastidiado, siento que en cualquier momento voy a explotar, así que prefiero que pongamos una pausa, eso, calmarme un poco y por favor dame un tiempito para calmarme. Entonces, es importante expresar asertivamente nuestras emociones y necesidades. Y finalmente, evitar la escalada verbal, ¿no? Cuando siento que ya estoy empezando a alzar mucho la voz o utilizar términos que van a empeorar una discusión, es mejor también frenar y tomarme un tiempito. La empatía es otro elemento. Empatía, sí, se los digo en pocas palabras, no es necesariamente poner en los zapatos del otro porque eso es lo que todo el tiempo se repite. Es reconocer a la otra persona como un ser humano y validar las emociones de la otra persona. No tratemos de validar la situación. A veces uno cree que empatizar es entender la situación por la que está pasando el otro y esto no siempre se va a poder dar, ¿no? Si, no sé, estamos discutiendo con una persona que tiene hermanos nos cuenta algo que le ha pasado, o un amigo tiene su hermano tuvo un accidente y está mal. Entonces, si nosotros somos hijos únicos, va a ser muy difícil decirle, sí, entiendo que te sientas mal por lo de tu hermano, porque en realidad no podemos entender cómo se siente alguien por tener un hermano grave porque no tenemos hermano. Pero lo que sí podemos entender es la preocupación que puede sentir, la tristeza. La emoción es lo que se puede validar. Negociación, identificar intereses comunes, buscar soluciones que satisfagan a ambas partes. Ahí es mucho trabajo, mucho hablar entre los dos y tratar de llegar a un acuerdo. Es mucho ir dialogando y ir cediendo, en momentos hay que ceder, ¿no? Por ahí hay una frase que alguna vez escuché que hay que elegir bien qué batallas pelear, ¿no? No podemos tratar de negociar todo el tiempo o querer ganar todo el
el tiempo. Hay que ceder también, hay que ceder un poco cosas importantes para que la otra persona sienta que también estamos poniendo nuestra parte. Y finalmente, una resolución creativa de problemas, generar múltiples opciones de solución, evaluar las consecuencias, dar propuestas. Dar propuestas es una forma que ayuda muchísimo a, a solucionar una dificultad, ¿no? Cuando yo doy opciones, cuando yo doy alternativas, la otra persona va a sentir que estamos avanzando hacia un lugar, ¿no? Y eso es muy importante. Bien, entonces acá tenemos un pequeño ejercicio. A ver, ustedes me van a indicar por el chat cuál de estas cuatro opciones de la derecha es la primera, ¿ya? Comunicación efectiva, empatía, negociación o resolución creativa de problemas. La primera dice, en una disputa sobre la asignación de tareas en un proyecto, buscar un compromiso donde ambas partes cedan en algunos aspectos. ¿Eso qué sería? ¿O con cuál creen que se relaciona más? Ahí estoy viendo el chat, ¿ya? Por ahí participen. ¿Sería empatía, comunicación efectiva, negociación o resolución creativa de problemas? La primerita. La A. En una disputa sobre la asignación de tareas de un proyecto, buscar compromiso donde... Ahí está. Diego ya nos dijo negociación. Muy bien. Entonces vamos a anotar negociación. Perfecto. Reflexionar sobre las experiencias pasadas que podrían estar influyendo en las reacciones emocionales del otro. Tratar de entender las emociones del otro. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿cuál dicen ustedes? La B. Muy bien, están súper atentos. Empatía, perfecto. Entonces vamos a marcar la B, empatía. Practicar hablar con el yo en lugar de atacar al otro, utilizando frases de cuando haces X me hace sentir Y, en vez de decir, es que tú no haces esto, tú no haces el otro, decir, bueno, yo podría hacer esto, me comprometo a hacer tal cosa. ¿Eso qué podría hacer? Muy bien, Camila. Camila, muchísimas gracias. Comunicación efectiva. Y obviamente en un equipo de trabajo utilizar una lluvia de ideas para encontrar soluciones innovadoras a un desafío sobre una resolución creativa de problemas. Una discusión con una sola persona también podríamos hacer algo así, ¿no? Podemos hacer una lluvia de ideas, podemos sentarnos a tratar de solucionarlo, podemos tratar de crear un ambiente en el cual podamos empezar a dialogar y tratar de solucionarlo de repente como la dificultad de otra persona, ¿no? Como quien ve una película o evalúa un caso y de manera, incluso a veces hasta en temas personales, podemos tratar de buscar la solución, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a tomarnos un tiempito. Esta es es importante que hagamos esto, una pequeña reflexión sobre experiencias pasadas. Quiero que reflexionen sobre distintas experiencias pasadas que han tenido. Y quiero que identifiquen en esas experiencias cuál de esas herramientas hubiera sido de repente determinante para encontrar la solución a un conflicto en el cual han estado ustedes involucrados. Miren que hemos tocado solamente cuatro técnicas para no hacer muy largo, no tomar demasiado tiempo, solamente cuatro técnicas específicas. Reflexionemos cuál de ellas de repente nos faltó en el pasado para lograr solucionar un conflicto. De repente fue la comunicación efectiva, por ahí fue la negociación, una solución creativa, o tal vez ser más empáticos. Es factible que a veces uno no atine a utilizar estas estrategias porque a veces en el momento uno también está molesto, ¿no? Negociación, comunicación efectiva, muchas gracias por ir participando, empatía. Miren qué distinto, ¿no? No han dado la misma respuesta, están dando distintas respuestas y eso justo nos habla de la diversidad y cómo nosotros reaccionamos de manera distinta, pero qué bueno que estamos encontrando alternativas que nos podrían haber ayudado, que muy probablemente vamos a poder emplear en el futuro. Entonces vamos a analizar un par de escenarios de conflicto. Vamos a ver este ya. Juan y María son una pareja que ha estado discutiendo constantemente sobre la distribución de tareas domésticas. Juan siente que está asumiendo la mayor parte de las responsabilidades, mientras que María piensa que ambos deberían contribuir de manera equitativa. Cada vez que Juan intenta discutir el tema, María se siente atacada y se cierra la conversación.
¿Cómo podríamos solucionar este caso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero ideas. ¿Cuál podría ser la primera idea? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer aquí? Son una pareja, discuten por la distribución de tareas. Juan siente que asume la mayor parte, mientras que María piensa que ambos deberían contribuir de manera equitativa. Cada vez que Juan intenta tocar el tema, María se siente pues atacada de manera personal y no quiere como que conversar mucho. ¿Qué se les ocurre que podríamos aplicar ahí? Primero, y Diego me parece respondió, comunicación afectiva. Sí, comunicación afectiva. ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia podríamos utilizar? ¿Qué podríamos hacer en ese momento? Evaluar cómo expresa Juan sus incomodidades y de parte de María empatía, ¿no? Creo que también hay un tema de empatía ahí. Creo que es importante también identificar por qué se siente atacada, ¿no? Y esto nos podría llevar a la forma como Juan está expresando sus necesidades. Hace un rato hablamos sobre expresar de manera asertiva nuestras necesidades y emociones. Quizá el problema viene en que la manera como lo expresa hace sentir que le están atacando. Entonces habría que aclarar muy bien ese punto. Y definitivamente esto habría que cerrarlo con una negociación. Habría que poner las tareas sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poner las tareas sobre la mesa y empezar a discutir cómo las podemos organizar. Podemos poner unas tarjetitas, todas las tareas que hay que hacer en casa, pegar un par de papelógrafos y empezar a organizar y distribuir las tareas, primero en base a lo que me es más cómodo y segundo en base a lo que puedo hacer y ya al final las tareas que nadie quiso igual ya tenemos que repartirlas ya en base a escoger una por una, ¿no? Por ejemplo, no sería una manera de solucionarlo. Vamos a ver qué es lo que dice. Practicar la comunicación asertiva y la escucha activa para expresar con preocupaciones de manera clara y respetuosa, identificar intereses y necesidades de ambas partes en relación con la distribución de tareas, buscar soluciones mutuamente satisfactorias y establecer un plan concreto y realista para dividir las responsabilidades. Es importante que cuando nosotros busquemos hacer un acuerdo, sea bastante realista, ¿no? A veces uno puede tener la tendencia de querer hacer la solución ideal, pero el problema de la solución ideal es que a veces no es tan realista. No es como que tú nunca o no tienes la costumbre de leer y quieres empezar a desarrollar ese hábito. Y dices, ah, ya, el primer día me voy a leer un libro completo, ¿no? Sería bueno cuando empezar unas cuantas páginas y luego ir aumentando progresivamente, ¿no? Lo mismo sucede aquí, ¿no? No esperemos que todo sea perfecto, tratemos de solucionar los conflictos de uno en uno. A veces cuando hay una discusión entre pareja por un tema, terminan de hablar de ese tema y uno de los dos, ah, sí, pero también está este otro tema. Y también y empiezan a mezclar temas y para uno mantener una negociación que involucra un tema emocional, a veces las personas pues pueden, perdón, a veces las personas pueden desgastarse mucho. Entonces, imagínate una discusión de 1 hora, 2 horas, terminan y por fin ya llegan a un acuerdo. Y por ahí dicen, ah, pero también está este otro tema. Entonces, otro tema a tocarlo, ya estás desgastado, probablemente ni se va a solucionar, ni se va a llegar a un acuerdo, ni siquiera se va a poder hablar porque van a terminar discutiendo y se va a perder todo lo avanzado. Así que otra sugerencia que les puedo hacer es cuando vayan a manejar conflictos, mm, confronten los conflictos de uno en uno, no traten de agregar demasiados al tiempo porque nos puede traer dificultades. Otro caso, otro escenario, Pedro y Ana son colegas que trabajan en un proyecto importante juntos. Ana siente que Pedro no está cumpliendo con sus compromisos y está afectando el progreso del proyecto. Cada vez que Ana intenta abordar el tema con Pedro, él, perdón, ofrece excusas y justificaciones, culpando otros factores externos de su falta de rendimiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Miren que acá el problema es que Pedro no está cumpliendo con los compromisos y siempre tiene en la mano como que una excusa, ¿no? Que a su parecer puede ser muy válido, puede ser muy real, pero no deja de afectar el avance del proyecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos hacer en este caso? A ver, los leo, mis estimados. ¿Qué se podría hacer aquí?
A ver, comenten, los estoy leyendo. Leo los comentarios. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos colegas trabajando en un proyecto. Uno de ellos no está cumpliendo con los plazos que ya se han quedado. Y cada vez que se intenta conversar el tema, la persona que no cumple los plazos está pues dando ciertas justificaciones, mencionando factores externos por la falta de rendimiento. Sí, entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Eh, Mi niño menciona, la base sería una comunicación efectiva. Stephanie menciona, Pedro evita el conflicto, entonces, no sé si Pedro está evitando el conflicto o está evitando eh, tomar responsabilidad sobre su parte dentro del conflicto. Cuando nosotros encontramos que uno de los dos no toma parte o su parte dentro del conflicto, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Cómo obligar a una persona a que diga, sí, ok, yo me responsabilizo por esto y me responsabilizo por el otro? Si dicen, no, es que se me hizo tarde, es que me pasó esto, me pasó el otro, y una de excusas puede encontrar un montón. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí, no? O sea, una situación aparentemente simple puede volverse muy compleja, ¿no? Abordar el tema primero con Pedro en un entorno privado y neutral, evitando confrontaciones públicas. Esto de mandar de repente estos correos pasivo-agresivos con copia a todo el mundo. Estimado Pedro, te comparto nuevamente los plazos para que puedas cumplirlos a tiempo, bla, bla, bla. Estos correitos a veces son medio pasivo-agresivos, ¿no? Porque le estás diciendo enfrente de todos una llamada de atención, pero con un tono bonito para que no parezca que lo estás haciendo, pero lo estás exhibiendo, ¿no? De una manera u otra, y obviamente Pedro se va a sentir atacado. Practicar la empatía al tratar de comprender las razones detrás del bajo rendimiento. Podemos preguntar si está sucediendo algo, si se puede buscar alguna solución, si podemos, en el tercer paso, ¿no? Establecer expectativas más claras, plazos más realistas para que los compromisos se puedan cumplir, alguna medida de seguimiento, ver bien si se pueden cumplir con los plazos o no, ¿no? Que es parte de la negociación. Identificar cómo podemos cumplirlo mucho mejor. Bien, acuerdos y compromisos. Esto es, pues ya uno de los puntos importantes, ¿no? Establecimiento de acuerdos y el compromiso para cumplirlos son aspectos fundamentales en la solución de conflictos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Acá estamos mencionando dos puntos, establecer un acuerdo y tener el compromiso para cumplirlo. Son dos puntos importantes y no podemos decir, o en todo caso no son opcionales. Es sí o sí tengo que cumplir, si yo me comprometo a cumplir con un acuerdo, lo tengo que hacer. Si yo no cumplo con ese acuerdo y esto se da de manera reiterativa o simplemente excuso esto y ya se dio una discusión para buscar una solución, pues un poco se puede complicar, ¿no? Como bien está mencionando en el chat. Recordemos, los acuerdos son herramientas que permiten establecer expectativas claras y mutuamente aceptadas entre las partes involucradas. Entonces, el acuerdo es algo que me permite que yo tenga más claridad con respecto a lo que espero y que la otra persona se comprometa a cumplir. Si yo hago un acuerdo en el cual digo, em, no sé, yo todos los viernes voy a recoger al niño del colegio, entonces la otra persona espera que todos los viernes efectivamente vayas a recoger al niño del colegio. No puedes decirle un viernes no ir simplemente y decirle, ah, es que como ibas a estar cerca pensé que tú lo ibas a recoger. Es que ese no fue el acuerdo. En todo caso, podrías haber mencionado, oye, ese tal día que vas a estar súper cerca, podrías reemplazarme y recogerlo y yo otro día te reemplazo a ti y ya está. Pero ahí ofrecemos una alternativa y lo mencionamos, ¿no? No estoy esperando que la otra persona me lea la mente. Si yo simplemente digo, ah, yo pensé que tú lo ibas a hacer y ya hay un acuerdo previo de que yo me voy a encargar de ese tema, entonces se supone que tiene que cumplirse y si por A o B no lo puedo hacer, tendría que informar que no puedo hacerlo.
porque ya hay un acuerdo, ya hay una expectativa de que tú vas a cumplir con algo. Y si no lo cumples, pues lo único que estamos haciendo es renovar el conflicto, ¿no? Habían a definir roles, responsabilidades y acciones específicas que deben llevarse a cabo para resolver el conflicto de manera satisfactoria. Entonces, cuando hablemos de conflicto, al igual que con cualquier tipo de comunicación, yo me comprometo a cumplir con algo, debo hacerlo. No puedo esperar que la otra persona asuma que no lo voy a hacer, menos bajo el concepto, pero es que tú sabes que yo me olvido. Imagínate que tú acuerdas algo y dices, no, es que me olvidé. No, pero tú te comprometiste, sí, pero ya sabes que yo me olvido a veces. Eso no es una excusa, no es una respuesta válida, porque ya hay un acuerdo. Por eso es que se menciona ahí compromiso. Para que dos personas puedan solucionar un conflicto tiene que haber compromiso. Ambos tienen que comprometerse a cumplir con su parte del acuerdo. Y eso tiene que estar súper claro. Hasta acá estamos entendiendo todo. Me comentan por el chat. A ver, hagamos una pausita. Me dicen sí, no, si se está entendiendo el tema, si tienen alguna pregunta. A ver, los estoy leyendo. Coméntenme. Perfecto, qué bueno, ya. Parece que sí se está entendiendo todo. Para mí es muy importante que les quede claro esos dos temas, ¿no? Al menos acuerdo y compromiso, eso tenemos que tener muy claro. Si es posible y ustedes van a discutir para solucionar un conflicto, hagan primero un mensaje de sensibilización acerca de la importancia de que ambos estén comprometidos a cumplir con el acuerdo que se va a dar. Por eso uno no debe aceptar acuerdos con los que no se siente cómodo. Por eso uno no debe decir, ya, solamente para que no te molesten. Pero cuando uno tiende a hacer esto de ya, en realidad no está de acuerdo y luego no cumple a lo que se compromete. Por eso es tan importante, a veces uno dice, ya, para no alargarla, digo que sí, y bueno, ¿no? Pero es que así no funciona. No. Va a ser un conflicto que va a estar ahí latente todo el tiempo con sus periodos de crisis, pero se va a mantener en ese círculo, ¿no? Vamos a regresar rapidito acá a las etapas, ¿no? Imagínense, eh, se va a mantener entre latente, manifiesto con picos de crisis. Va a ir latente, vamos a ponerlo con una línea ya. Pluma, va a ir, a ver, ratito, un segundito, ya. Va a ir latente, manifiesto, crisis, sin resolución, latente, manifiesto, crisis, sin resolución, latente, manifiesto, crisis, sin resolución. Y como nunca hay resolución y siempre estamos en latente, cada vez que llega una nueva crisis se va a ir disparando más y más, hasta que ya no se pueda manejar y las opciones que al inicio parecían factibles para poder solucionarlo, ya no sean así. Al inicio puedo decir, bueno, ya yo voy a recoger al niño, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, listo. Pero cuando el conflicto se repite y la crisis se repite una y otra vez y veo que realmente no hay un compromiso de cumplir con dividir las tareas, por ejemplo, eh, ya no va a ser solo que no cumples las tareas, va a ser que yo siento que no hay compromiso, que no toman en cuenta mis tiempos, ya no me siento cómodo y van a ir creciendo las demandas. No sé si me estoy dejando entender, porque esto es algo que es muy importante. Cuando yo dejo que el conflicto quede latente, manifiesto, crisis, latente, manifiesto, crisis, las crisis van aumentando y con cada crisis nueva vamos aumentando más demandas y necesidades. Y este conflicto que inicialmente se pudo solucionar con un acuerdo simple de tú haces esto y hago el otro y se acabó, va a requerir otros elementos extra que van a complejizar más la situación. Y es más, esta relación puede entrar también en una crisis, ¿no? Para lograr ese no es el conflicto, disculpe, esas son las etapas del acuerdo. Claridad en los términos y condiciones, tenemos que estar muy claros en cómo vamos a solucionar el conflicto, cuál va a ser el acuerdo, factibilidad y realismo en las expectativas realistas, y puede ir cambiando este acuerdo, ¿no? Podemos empezar con algunos pequeños puntos, luego los podemos ir mejorando, pero no empecemos con algo demasiado fastuoso, muy complejo, que nos va a costar demasiado esfuerzo a ambos,
porque eso puede ocasionar que nos rindamos al inicio. Es como que nunca corras y un día dices, quiero empezar a correr. Y dices, ya, el primer día voy a correr 50 kilómetros. No, en 10 kilómetros ya estás tirado en el suelo. Entonces, no nos pongamos metas que no vamos a poder cumplir. Si es posible, especifiquemos los plazos, tengamos algún corte para ahí evaluar si funcionó lo que habíamos planteado y obviamente que haya consenso y compromiso. Tiene que haber mucho compromiso y consenso. Tengo que estar de acuerdo. Ahora alguien me podría decir, uy, Alberto, pero para que los dos estén 100% cómodos va a ser difícil. No, no 100%, porque igual tienes que ceder en algo. Pero no estaría mal, pues un 60, 70, ¿no? Cede algo, pero no sientas que estás perdiendo todo. La idea de buscar un consenso es que yo siento que estoy cediendo en algunas cosas, pero también estoy validando algunas cosas que yo quiero, ¿no? Y que hay cierto equilibrio en ese punto. Nuevamente el compromiso, como les digo, por eso para mí el compromiso es tan importante, es básico para poder solucionar un conflicto, porque si no, no se puede solucionar un conflicto si no hay compromiso. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento reiterativo? ¿Ya? En el caso que una de las partes incumpla reiteradamente los acuerdos, es importante abordar la situación de manera, primero, constructiva y proactiva, ¿no? Tratemos de dar otro enfoque, tratemos de pensar por qué es que no estamos pudiendo lograr eh, solucionar esto. Claro que todo esto desde lo más ideal, ¿no? Porque probablemente va a ser muy difícil. Esperen a estar en un momento más tranquilos, no traten de aplicar lo constructivo y proactivo en el momento que están enojados, porque no va a funcionar. Hay que esperar que yo esté relativamente más tranquilo, calmado y con más predisposición a conversar. Se recomienda iniciar un diálogo honesto y abierto, ¿no? Es importante mencionar, nuevamente retrocedamos a lo de la asertividad, ¿no? Mencionar de manera asertiva, oye, disculpa, pero yo ya estoy muy fastidiado, estoy muy incómodo, me siento muy mal con este tema y la verdad no sé muy bien cómo vamos a hacer para manejar. Tercer punto, es posible que sea necesario reevaluar y ajustar los acuerdos, sobre todo si vimos que no funcionó, hay que reevaluarlos y ajustarlos nuevamente. Y en casos extremos, cuando el incumplimiento persistente afecta significativamente la relación o el objetivo del acuerdo, puede ser necesario buscar la mediación de un tercero imparcial, ¿no? Si es con respecto a que tenemos un emprendimiento, una empresa con alguien, podemos buscar un conciliador. Si es de repente una pareja, una familia, puede buscar terapia o buscar un tercero imparcial que nos ayude a ver cómo podemos encontrar más soluciones legales, soluciones formales, o de repente sí llegar a una terminación del acuerdo. Y si el incumplimiento continúa, digamos que acá ya se buscan más soluciones, se da una última opción y aún así no funciona. Entonces, reevaluar la viabilidad de relación o asociación, eh, evaluar si realmente podemos continuar y cuánto nos puede afectar. Hacer una autoevaluación y compromiso personal. A veces uno también puede sentir que está haciendo todo bien, pero necesariamente no es así, ¿no? Entonces es importante evaluar un poquito uno mismo en qué está fallando para que esto tampoco no funcione, no avance. Hacer una autoevaluación y compromiso, como les digo, establecer las expectativas realistas, revisar, pensar en esas expectativas, la ayuda externa, como ya les mencioné, es muy importante, y establecer a veces consecuencias claras, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder si no cumplo? De repente empezar a establecer consecuencias para que de alguna manera u otra se entienda que hay una consecuencia ante una acción que yo estoy realizando. No quiero entrar en decir que tenemos que dar un ultimátum o tenemos que amenazar a la otra persona, pero sí decir, bueno, si no lo solucionamos, puede pasar esto, ¿no? Y cumplir. Si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto, hay que tratar de cumplir, no solamente que quede ahí sí como una amenaza, ¿no? Que se le hace al niñito cuando no quiere comer y dice, uy, voy a llamar al policía para decirle que no quieres comer, o los cuentos que uno le suele hacer a los niños cuando no quieren comer, ¿no? Que van a llamar al policía o un personaje, aló, Goku, y ahora vengas a la fiesta de fulanito porque se ha portado mal, ¿no? Esas cositas. Claro, no son prácticas ni siquiera de niños, porque el niño tiene que aprender que hay una consecuencia real para cuando no cumple un acuerdo. Lo mismo debe suceder con los adultos. Si no cumplimos con algo, hay una consecuencia real. Y bueno, entonces,
Muchísimas gracias. Me gustaría dejar un espacio para que puedan ir dejando. Me imagino que tienen algunas preguntas, así que ahí me ayudas ahí a moderar, de repente plantearles si tienen dudas. Sí, muchas gracias Alberto por esta bonita compartir. En realidad, como le decía al principio, no siempre desde la experiencia aprendemos mucho y yo estaba bastante atento sobre este tema yo también. Así que si tienen alguna duda, pueden hacer preguntas, tenemos unos minutos o en caso contrario, nos regalan un aplauso para nuestro invitado Alberto. Ustedes ya saben, como estuvimos haciendo ayer, ¿no? Abajito hay una carita donde dice reacciones, hay una opción donde dice aplaudir. Por ejemplo, yo estoy aplaudiendo. Entonces, regalamos un aplauso a Alberto y de paso damos unos minutos si tienen alguna pregunta, hacer alguna Claro, duda, una claro, pregunta. dudas, preguntas. Tú mismo, Eddie, si no, pues, algo no te quedó claro o algo se te ocurrió mientras que escuchabas la ponencia y dijiste, uy, ¿y esto se podrá aplicar? ¿No es tan aplicable? No sé, por ahí alguna duda surgió, plantea, aprovecha. De repente ayudamos a que a otros también se les prenda el foquito y empiezan a hacer más preguntas. Acá Diego nos dice podría retroceder PPT de solución de incumplimiento. Posiblemente por ahí le quedó una duda. No sé si Alberto podrías regresar. Ajá. Ahí quizás puedes hacer alguna pregunta a Diego. Y de esas puedes activar tu micrófono y así Sí, buenas tardes. en- Quería saber exactamente cómo hacer una solución para incumplimiento reiterado. Eso no me quedó muy claro, disculpa. Ya, si el incumplimiento es reiterativo, eh, hablamos de que es reiterativo cuando las dos personas se han puesto de acuerdo en numerosas ocasiones, se llega al acuerdo, pero uno de los dos incumple. Entonces, cuando hay un incumplimiento reiterativo de lo que ya se quedó, y yo siento que ya no me da para seguir buscando o haciendo más acuerdos porque siento que no estoy, o la otra persona no está de acuerdo y me dice que sí porque sí, o no estoy planteando apropiadamente, o algo está sucediendo, o simplemente ya me desgasté emocionalmente y ya no quiero sentarme a acordar algo porque siento que no va a llegar a nada, puedo buscar ayuda externa, ¿no? Es el punto de aquí, buscar ayuda externa. Entonces podemos buscar la ayuda de un conciliador. Si es un tema de repente, una empresa que tenemos con alguien, un tema legal, podemos buscar conciliación, ¿no? Extrajudicial, como primera opción, ¿no? Para ver a qué podemos llegar y no terminar, pues, de una manera un poco más grave. Si es un tema de repente de pareja o una relación o familiar, podemos acudir a un psicoterapeuta, ¿no? Que nos pueda ayudar a entender cómo podemos mejorar esto porque algo se nos está escapando. O sea, en el proceso de establecer el acuerdo algo está fallando y buscar pues, cómo lo podemos lograr, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa solución? Una, una situación de este tipo es importante siempre tratar de solucionarla y cuando yo creo que está fallando mi enfoque, probablemente alguien externo imparcial tenga, y sobre todo si es un profesional que ya está preparado en estos temas, va a poderme dar una respuesta distinta y más eficaz, ¿no? De lo que probablemente yo pueda creer, ¿no? Por ahí va, estimado Diego. De acuerdo, muchas gracias, señor. A ver, acá también leo, Stephanie. Recuerdo que cuando estuve en un colegio, en un salón específico, la tutora había establecido una especie de juzgado en donde participaban todos sus alumnos para evaluar los problemas del salón o actividades. Esa ponencia me hizo recordar ello. Es que sí, es importante aprender a negociar. Es muy importante aprender a negociar, aprender a llegar, llegar a un acuerdo, a opinar sobre una conducta que he observado. Si en un colegio ya se les enseña a negociar y ponerse de acuerdo y llegar a soluciones, pues me parece magnífico, ¿no? Es una práctica que siempre debería tomarse en cuenta. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. aparte hay una clara, dice, no sé si podía recomendar algún autor de intervención en caso de conflicto de la familia. No Sí, sé si hay tienes en la mente, Alberto.
Ahorita en la mente, no tanto. Lo que sí he estado revisando hace poco es un libro que se llama Manual de Terapia de Pareja, que es de... Uno de los autores es Lieberman, otro es Wheeler, Visser, y este libro tiene parte de teoría, pero también tiene un montón de... Es más, tiene un libro aparte, un cuadernillo que solamente es de ejercicios prácticos. Una gran parte del inicio es el tema de cómo distribuir tareas, cómo distribuir responsabilidades. A mí lo revisé, lo compré así como tanteando en una feria de libro y de verdad me pareció súper interesante cómo lo va desarrollando y sobre todo el tema práctico, ¿no? Te da muchas ideas de cómo puedes ponerte creativo y solucionar un problema. Se llama manual de terapia de pareja, pero para la familia también funciona. Porque recordemos que la familia empieza con una pareja que se tiene que poner de acuerdo y luego ya tiene los hijos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta más o alguna duda que haya quedado sin resolver, sino para ir cerrando la ponencia de Alberto. Creo que no hay. En ese caso, por favor, chicos, regalamos un aplauso a Alberto por esta ponencia. En realidad ha sido bastante interactivo, bastante interesante sobre todo. Y a ver, también hacemos presente de parte de la familia Sepkai el certificado por la ponencia, Alberto. Una vez más, muchísimas gracias por participar y sobre todo por aceptarnos. Esperemos pues en futuro podamos contar con su presencia, con sus ponencias, en los temas que usted maneja mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos también por haber estado bastante interactivo en el Zoom. Así que ahora vamos a darnos unos 3, 4 minutos hasta las 7 y punto receso y para continuar con el último tema del día de hoy, sábado 17. Listo, muchísimas gracias, Eddie, muchísimas gracias a todos por haber participado. Y recuerden que es básico el compromiso y el tema de poner acuerdos es súper importante, ¿no? No dejemos los conflictos latentes. Ignorarlos solamente ocasiona que vayan generando más demandas, más necesidades y sea más complicado luego solucionarlos. Así que si tienen en este momento algún conflicto, traten de solucionarlo. Es la mejor recomendación que les puedo dar. Listo, Alberto. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto y ya estaremos haciendo llegar tu certificado también. Listo, gracias. Chao. Bueno, chicos, entonces damos unos hasta las 7 y punto, por favor, para que puedan tomar agüita por ahí con tanto calor, un refresquito. A las 7 y punto comenzamos, por favor. Así que yo también voy a ir a tomar un poco de agua. No se vayan, porque al final vamos a estar dando últimas indicaciones con respecto a los certificados, todo ello. Ahora ha llegado el momento de presentar a Eddie bueno, antes él los presentaba, ¿no? Así que Eddie, adelante por favor. Muchas gracias por ser el ponente de SEPCAI en estos 2 años de aniversario y como decimos siempre, y que cumplan muchos más, ¿no? Por supuesto. Eddie, por favor, muchísimas gracias. Y su tema es acompañamiento de pacientes con cáncer en la etapa final de su vida. Eddie, nos vas a deleitar con tu presentación. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Listo, muchas gracias, profesor John. Gracias por la presentación. En realidad, sí, hace 2 años nos aventuramos, como le comenté ayer, pues, formar este centro, ¿no? Ha sido una travesía, un camino bastante largo. Durante el camino, pues, hemos encontrado muchas trabas. Sin embargo, hemos tratado
solucionarlo, ¿no? Como hace ratito escuchábamos a Alberto, ¿no? En medio de los conflictos, tratamos de gestionar, tratamos de designar tareas y eso nos ha permitido llegar, ¿no? Y cumplimos 2 años. En realidad no solo depende de mí, sino depende de todo el equipo. Y si algo funciona, gracias al equipo, no solo por el esto. A veces en la universidad, en el trabajo, siempre tenemos esa idea que queremos hacer algo, que queremos innovar, queremos, no sé, estar en constante mm, cambios, todo ello. Pero si yo solo tengo la idea, le comparto con mis compañeros y como que a mis compañeros no le interesa, a mi equipo no le da esa ganas de creer. Entonces, por la idea, por solo la idea, no siempre funciona, sino funciona con todo el equipo. Entonces, para mí es un honor, un placer compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido, de lo que estoy aprendiendo. Como les decía ayer, siempre hay y estamos constantes, estamos prestos a ello. Si, ¿qué sería, no? Si todos nos consideramos que ya lo sabemos de todo. En realidad nunca lo vamos a saber de todo. Hay muchas cosas que no sabemos. Yo siempre les digo, salgo en la calle y muchas cosas que no me interesan, que no necesito. Tantas cosas que veo. Entonces, el tema de hoy quería compartir con ustedes sobre el acompañamiento de pacientes con cáncer en la etapa final de la vida. Esto proviene de que yo actualmente hago voluntariado en INEI. Eh, es un voluntariado que yo cuando estaba estudiando el programa en psicología conocí muchos profesionales que eran muy buenos. Entonces, mis doctores, cuando sé con ellos, me dieron esa posibilidad de hacer, ser partícipe en el voluntariado. Generalmente yo voy una vez al mes, que hay bastantes chicos que hacen voluntariado. Entonces, ellos tratan de organizar para darnos a nosotros esa posibilidad de interactuar con los pacientes, con las personas que, sobre todo, poner práctica de lo que hemos aprendido. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la enfermedad, sobre qué es un cuidado paliativo. También vamos a hablar un poco de psico-oncología. No es no voy a hacer alguna publicidad, nada por el estilo, qué universidades enseñan, pero sí vamos un poco a hablar de psicología y sobre todo cuál es el papel que empeña el psicólogo frente a esta enfermedad. También yo sé bastante por este programa, por esta área, porque he tenido muy familiares muy cercanos hasta ahorita que tienen este problema. Entonces quería un poco más ahondarlo, quería un poco saber algo más. Y bueno, aquí vamos a tratar no sé si alguien voy a pedir, ¿puede leer, por favor? A ver, ¿quiénes están aquí? Voy a dar pase a ver. ¿Alguien que puede leer este pequeño texto antes de comenzar con el tema, por favor? Ariana, Camila, Carmen, Clara, Diego. Alguien prendió micro. A ver, María. Ya, bueno, María, le damos pase a María, por favor. Buenas noches. A ver, dice, no intentéis nutrir mi esperanza cambiándome de tema, como he visto hacer a veces, derivándolo al dolor que también vosotros padecéis a causa de vuestro juanete izquierdo, o de la jaqueca que tuvisteis ayer, o a cualquier otra trivialidad. No administréis a mis quejas fáciles colofones que a veces se vuelven pachotada, del tipo de, ya vas a ver que esto no es nada. Regalarme con el consuelo que para mí supone desahogarme comunicándonos
mis dolores, mi pena, mi preocupación y sentirme comprendido. No me sometáis a pruebas inútiles en este momento, como apelar a mi fortaleza interior ante las adversidades, la de mis tiempos de salud. Me rechinaría escucharlo, porque porque eso no haría más que hacerme presente alguna de las pérdidas que me ha conllevado ciertamente la evolución de mi enfermedad. No me hagáis sentir vergüenza por mi miedo. Lo que necesito es estar seguro de lo que voy a ser tratado en mi final, como lo fui cuando empezó esta vida que se me acaba. Querido, cuidado y asistido. Cuando mis efectos vayan decayendo, necesitaré mayor dosis de vuestros afectos. Ayudadme a reconciliarme con mi muerte, dejándome hablar de ella con vosotros, si así lo deseo. No sabéis el bien que recojo cuando me permitís hacerlo. Sin mitos, sin morbo, sin censura. Este es el único medio extraordinario del que quiero beneficiarme. Ya lo sé, ya lo sé que os es muy caro, que os provoca ansiedad, pero acompañadme en este proceso. No me dejéis solo, acercadme todos aquellos procedimientos que contribuyan a que pueda vivir con paz este tiempo, técnicos, psicológicos, espirituales. Asistidme o hacedlo por mí si yo no puedo, para que la hora anunciada en el rezo tantas veces, en la hora de nuestra muerte, se realice ya en mi propio ahora, en mi ahora. Gracias, María. A ver, rápidamente podemos comentar qué se les viene a la mente cuando, María, cuando vemos, cuando escuchamos este texto, cuando leemos este texto. ¿Algún comentario? ¿Quién crees que haya escrito este texto? Si no pueden activar su micrófono, si no pueden escribir al chat, voy a estar leyendo. A ver, ¿alguien nos puede sufrimiento, Fabiola? Muy bien. Vamos a algún comentario más, aunque sea uno, dos, tres comentarios. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando, al momento que estamos escuchando la lectura de María? Yo que lo he leído, como que se ha sentido el dolor de esta persona, ¿no? El cómo pedir, el demandar ciertas cosas, un poco de empatía, de que es, durante la enfermedad pues se presentan momentos muy difíciles y esta persona está pidiendo acompañamiento, soporte, ayuda, pero sin ir al lado de como juzgar, sino de cuidar, de escuchar y de estar para esta persona, ¿no? Y respetar sus tiempos, su ritmo, la capacidad que él tiene, que es muy probable que va a tener más días malos que buenos, pero sí necesita de soporte, ¿no? De diferentes tipos de soporte, que es muy importante. Listo, muchas gracias María por su comentario. Es en realidad, este es un texto, de una parte del texto en realidad. Yo tengo varios libros sobre la vida, sobre la muerte incluso. Entonces, extraje una parte donde el paciente le escribe. En realidad, primero hay una carta que le escribe el cuidador, en este caso el médico, escribe una carta al paciente. Entonces, el paciente lee su carta del médico y después de ello emite una respuesta. Y esta es la respuesta del paciente en su etapa final de su vida. Justamente por eso dice, ¿no? No permitéis que, no sometéis pruebas inútiles en este momento, como pilar mi fortaleza interior de las adversidades. Entonces, lo que está solicitando, incluso dice, ¿no? No permitéis hacerlo sin mito, sin morbo, sin censura. Lo que él está haciendo es que traten de cuidar su integridad de este paciente, su sufrimiento, que respeten su dolor, que respeten su sufrimiento. Entonces, ¿quién
en esta sala somos casi, bueno, somos 15 personas. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa experiencia, sea familiar, sea algún vecino, sea algún pariente cercano que ha muerto de cáncer? ¿O quién de nosotros en nuestra profesión ha acompañado a una persona en la etapa final de su vida? Entonces vemos cómo sufre la persona. Y en realidad, lo que nosotros, cuando el paciente, cuando las personas están en la etapa final de su vida, lo que nosotros, tanto como médico, enfermero, psicólogo, los técnicos, lo que hacemos es dar un cuidado paliativo. ¿Qué es un cuidado paliativo? Los cuidados paliativos, en general, en resumen, ayudan a las personas que tienen esta enfermedad incurable, ¿no? Enfermedad incurable, enfermedades graves, prevenir o tratar los síntomas. O sea, hacen que el dolor sea menos, tanto para el paciente y también para la familia, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para nosotros, dar este cuidado paliativo para todo el equipo multidisciplinario en sí, tienen que tener principios. Y estos principios son fundamentales cumplir en el hospital. Yo, aparte de ser psicólogo, soy enfermero, entonces tengo la oportunidad de eh, tener ese contacto con pacientes ya desde hace casi 15 años, desde que me gradué. Y entonces tengo esa oportunidad, ¿no? De tener contacto no solo como psicólogo, sino también como enfermero. Y estos principios son aliviar el dolor y otros síntomas. Aliviar el dolor a un paciente con cáncer es bastante, hasta incluso es agotador para el equipo que está atendiendo. Poco a poco, a medida que la enfermedad va avanzando, eh, los medicamentos que colocaban para aliviar el dolor ya no es efectivo. Entonces, que nosotros hacemos es aumentar cada vez más la dosis. Entonces, y ese es uno de los principios, ¿no? Aliviar el dolor y los síntomas que provoca la misma enfermedad. Integrar aspectos espirituales, psicológicos del paciente. O sea, en este caso, cuidar bastante sus creencias, su dolor, tanto aspecto físico. Entonces, muchos pacientes cuando sufren esta enfermedad, están en etapa final de su vida, no quieren saber de nada ni espiritual, nada. Entonces, a veces tenemos que tratar de convencer que estas personas pues tengan, que puedan encontrar una muerte más tranquila, una muerte, como dicen, muerte en paz, ¿no? Ayudar al paciente, su familia, a adaptarnos. Pero el equipo multidisciplinario es bastante difícil, sobre todo para los enfermeros que vemos cuando el paciente está ya en su etapa final, tienen familiares, y lo que más sufrimiento a veces nos provoca son sus familiares. El paciente a veces, cuando ya está en etapa final, administramos medicamentos más fuertes, y entonces esto hace que el paciente esté sonámbulo, que esté en su mundo, ¿no? Y fuera de la puerta están sus familiares que lo ven, y que ellos son los que muchas veces sufren más. Apoyar en equipo interdisciplinario también es fundamental, no todo el equipo, acá dice, me dice que está muy chiquita la presentación. Disculpen que recién leo ahora sí. Y creo que está bien, ¿no? No sé, María, ¿me puedes confirmar, por favor, está bien la presentación? Porque por acá estoy leyendo que no está en modo presentación. Ahí he agregado, a ver, ok, leyendo. Muy bien, gracias, Fabiola, por confirmar. Entonces, continuamos.
estábamos hablando de apoyarse con un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, en este paciente con cáncer, sobre todo en el hospital INEN, donde yo, como le estaba comentando, hago mi voluntariado, no solo ve el médico, enfermero, psicólogo, el sacerdote, el pastor, todos ellos saben más o menos el sufrimiento del paciente. Entonces, el objetivo de todos estos equipos, donde todo este equipo es aliviar su dolor y que cuando llega al final, pues puede el paciente o la persona, en este caso, puede llegar en paz, ¿no? Que por lo menos que encuentra reconciliación. Mejorar la calidad de vida sobre todo, ¿no? Porque muchas veces los pacientes eh, se decaen bastante. Ah, considero que, por hecho, he leído algunos libros, algunos materiales con respecto a esto. Cuando un médico te da un diagnóstico sobre todo el cáncer, en realidad no te mata el cáncer. Lo que te mata es después de ahí, después del diagnóstico, como que la enfermedad avanza más rápido porque las personas empiezan a decaer. Entonces, una vez que incluso algunos pacientes que son intervenidos, ¿no? A veces tratan de intervenir, por ejemplo, tengo un caso muy cercano, muy cercano. Hace un mes y medio más o menos fue intervenido en la clínica y los médicos ofrecieron, ¿no? Si te deja, era su tercera intervención en realidad. Entonces, si te operas, posiblemente tengas 2 años más, 2 años y medio. Pero también, si en caso que no te operas, posiblemente tengas 6 meses, 7 meses. Entonces, esta persona que sufre de cáncer es relativamente muy joven, tiene 33 años en la actualidad. Entonces, como tenía hijos, todo ello, se arriesgó, se operó. Entonces voy a arriesgar, no importa, quiero ver un poco crecer a mis hijos. Entonces, fue intervenido en la clínica, pero ahorita la persona, por ejemplo, ya no habla, ya no ya no camina, prácticamente se ha vuelto dependiente de algo. Muchas veces después de intervención, las personas decaen y no sabemos cómo van a reaccionar. Y de eso se trata también, ¿no? Los cuidados paliativos es para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y uno de los últimos principios es ayudar a familiar a adaptarse a la enfermedad. En este principio, el papel principal es del psicólogo. Ayudar a la familia que traten de adaptar, incluso enseñar, por eso dije psicoeducar a la familia a que traten de que muchas veces hasta algunos comentarios que la familia puede hacer puede que recaer al paciente, a la persona que está enferma. Entonces, incluso la familia puede desencadenar muchas patologías, incluso desde aquí, desde que la persona son diagnosticadas, tratan de eh, educar a la familia para evitar los duelos patológicos que pueden producir en muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso se trata de cuidados paliativos, dar una calidad de vida al paciente, que en realidad se abarca, ¿no? Tanto la familia, el paciente, sobre todo más enfocado en la familia y el paciente y también en los cuidados. A ver, ¿qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud sobre los cuidados paliativos? Para ellos, mejor dicho, ellos prefieren que es un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes, como ya hemos venido hablando, no solo de pacientes, sino también a sus familias, porque la familia es lo que va a enfrentar todos los problemas que va asociado a la enfermedad en sí. Y esto también incluye, ¿no?, la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana y evaluación de tratamiento del dolor. Que es los principios, recordemos los principios que estaba hablando, ¿no? Entonces, eh, el objetivo es eso, mejorar la calidad del paciente, evitar en la familia que produzca eh,
duelos patológicos, y unas otras reacciones que la familia puede tener frente al dolor de su propio, su propia familia, ¿no? Pues, los cuidados paliativos en realidad no se dedican a la enfermedad en sí, se dedican a la persona en su perspectiva. Justamente por eso los psicólogos están más enfocados en cuidados paliativos porque los psicólogos no medicamos. Por eso que es el trabajo fundamental del psicólogo va enfocado al paciente, a la persona en sí, tanto al enfermo como a su familia. Voy leyendo, de paso para no ser monólogo, voy leyendo los comentarios de los que van escribiendo, ¿no? Por ejemplo, acá Stephanie nos comenta o hace una pregunta, ¿no? ¿Es mejor que el paciente ya sea oncológico o no? Ese sus últimos días en casa con su familia, no, pase con su familia en camilla en un hospital. Bueno, es relativamente, es la decisión que la familia tome, Stephanie. Los médicos, por ejemplo, allá en Hospital INEL, dependiendo su caso, dependiendo la gravedad, muchos pacientes, en este caso hay que respetar bastante la decisión del paciente. Muchos pacientes son jóvenes, dicen, yo prefiero encontrar mi muerte en mi casa. Entonces lo que hacen es, si la familia cuenta con las posibilidades de cuidar, posibilidades de atender, entonces le dan todos los medicamentos necesarios. Incluso hay un programa donde los enfermeros van a dar medicamentos, ¿no? Los pacientes. Entonces, cada cierto tiempo ellos tienen cada cierto programado, ¿no? Para que pueden hacer la visita domiciliaria. Pacientes deciden. No, si por ahí no tiene la familia, no tiene las posibilidades, a veces hay que tener un conocimiento para aplicar los medicamentos, todo ello. Y si quieren contratar a otra persona, no cuentan con posibilidades económicas, entonces lo que hacen es internen al paciente y bueno, ya sucede lo que tiene que suceder en el hospital. Pero muchos de los pacientes deciden estar en su casa, con medicamentos, cuando ya, muchas veces, cuando el paciente ya no puede tolerar o no los medicamentos, van cambiando los medicamentos, no van cambiando, van aumentando las dosis. Esto sería para responderte, Stephanie, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una enfermedad terminal, estamos hablando de una enfermedad incurable en sí, una enfermedad incurable, a la vez muy progresiva, una enfermedad que te diagnostican y la enfermedad avanza, avanza, y entonces las posibilidades se convierten muy limitadas para el equipo médico, ¿no? Para el equipo de salud. Eso es lo que llamamos enfermedad terminal. Y estas pueden provocar un impacto emocional, tanto como decía, ¿no? Tanto en el paciente como en la familia. El objetivo de esto es mejorar la calidad de vida mediante adecuado control de síntomas, ¿no? Y sobre todo el apoyo emocional tanto el paciente como la familia. ¿Qué es la figura del psicólogo? ¿Cuál es su papel del psicólogo en la enfermedad terminal? El psicólogo convierte una pieza clave dentro de estos equipos multidisciplinarios. Ahora, entrando un poco en lo que le decía, ¿no? De psiconcología. Actualmente hay una sociedad de psicólogos del Perú que están trabajando bastante para poder abarcar más campos, porque en realidad unos años antes casi ni existía este término. Si había, pues había en Europa, en otros países. Ahora ya hay una sociedad que está trabajando bastante, que están abarcando en diferentes instituciones para que los profesionales, ¿por qué el psicólogo? Porque el psicólogo es especialista en salud mental, en que puede cambiar un poco, mejorar sus emociones o conductas. Entonces,
Justamente por eso es la clave, ¿no? del papel que cumple el psicólogo. Ahora, algunos trastornos psicopatológicos que puede afrontar el paciente con cáncer son muchos, ¿no? Tenemos trastornos adaptativos que se presentan un aproximado 30% de los pacientes diagnosticados. Los trastornos de estado de ánimo que oscilan entre 2,25 hasta 6%, lo que desarrollan los pacientes, ¿no? Después de haber sido diagnosticados, sobre todo, ¿no? La ideación o riesgo de suicida varían entre 1 al 20%, según la gravedad del cáncer, sobre todo. Eso tiene que ver mucho, ¿no? Incluso la ideación o riesgo de suicidio mm, ve mucho dependiendo la etapa del cáncer. Recordemos que el cáncer tiene etapas. Temprana edad, diagnosticado más temprana edad, hay mucha posibilidad de cura. Pero muchas veces los peruanos no somos eh, una población de prevención, somos una población que estamos acostumbrados al tratamiento. Entonces, cuando ya la enfermedad haya avanzado, cuando ya no podemos hacer nada con nuestros remedios caseros o medicamentos que compramos en la farmacia de la esquina, cuando esta ya no puede hacer nada, recién acudimos al hospital y resulta que la enfermedad ya avanzó. Eso que depende, dependería de la gravedad de la enfermedad en sí. Los trastornos de ansiedad varían igualmente, ¿no? Entre 2,25 al 7,8 en nuestros medios. Esta estadística es del estudio que presentaron Hernández en 2012, ¿no? Más o menos el artículo que está revisando para poder compartir con ustedes. Ahora, el síndrome de ansiedad y depresión suelen prevalecer más, suelen aparecer más en los pacientes. Y este aparece, entonces la persona empieza a preguntar, ¿no? ¿Volverá el cáncer? ¿O podré pagar mis cuentas médicas? Entonces la persona empieza con todas esas preguntas, lo que hace, empieza a desarrollar este trastorno, ¿no? Que es la ansiedad. ¿Cómo afectará el matrimonio, la relación de pareja? ¿Podré cuidar a mi familia? ¿Cómo afectará el área laboral? Entonces, todas estas preguntas que se va haciendo es lo que va produciendo la ansiedad, ¿no? Lo que va aumentando. Y, y si por ahí la enfermedad es grave, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer en la etapa 3, etapa 4, muchos pacientes reaccionan, producen depresión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Síntomas de malestar emocional. En este caso, la prevalencia informa malestar emocional en pacientes con cáncer en distintos momentos o la etapa de la enfermedad varían también, ¿no? Entre 15 a 33% de los pacientes diagnosticados. Y ahora, ¿cuáles son estas emociones que reaccionan los pacientes? Hay tristeza, hay rabia, hay estrés, ansiedad, ¿no? La tristeza, pues, produce, ¿no? Todos los cambios emocionales que produce la enfermedad en pacientes, muchísimo. Eh, a veces llegan lúcidos a su cita y salen de haber hecho todos sus análisis, todo. A veces en el hospital llegan lúcidos, ¿no? Y después de 2, 3 días ves todo decaído, incluso bajan de peso, todo ello. Entonces, el cáncer es una enfermedad que a cualquiera de nosotros nos puede dar, cualquiera de nosotros nos puede cambiar radicalmente nuestra vida. Los psicólogos forman parte de los cuidados paliativos y abarcan siguientes áreas. En este caso, como le decía, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que nosotros abarcamos o que nosotros podemos desempeñar en frente al paciente con cáncer? Dar soporte psicológico al paciente, como le comentaba hace ratito, ¿no? En este caso nos corresponde
hablar con el paciente sobre la aceptación y asimilación de los cambios que va a producir la enfermedad. La enfermedad puede producir muchos cambios, muchísimos cambios. Entonces tenemos que tratar de hablar con ellos, tratar de ser empáticos con su sufrimiento. No podemos minimizar ninguna conducta que el paciente reacciona o que tiene, ni tampoco minimizar ningún comentario que el paciente hace. Entonces tenemos que ser bastante cautelosos cuando estamos escuchando, cuando nosotros respondemos después de lo que nos haya comentado. Y otra de las cosas, otro de los trabajos del psicólogo es dar soporte a los familiares. Como le decía, ¿no? Una buena intervención psicológica eh, que viene previo al fallecimiento del paciente reduce significativamente la presión de duelo patológico que podría producir en los pacientes. Entonces, es más que no es como una enfermedad súbita que puede una muerte súbita que puede producir de un momento a otro, sino cuando nosotros ya sabemos como que vamos poco a poco asimilando, que mejor un profesional nos guía en esta área, para que nosotros cuando llegue al final ya por lo menos tengamos esa, esta capacidad de asimilar el duelo, ¿no? Sin producir ningún trastorno. ¿Qué más? Realizar el seguimiento del duelo de los familiares, ¿no? Después del fallecimiento del paciente. En este caso, lograr una adecuada comunicación con el enfermo y los equipos, ¿no? Que atienden, ayudar a tomar decisiones, dar pautas a los familiares. Sobre todo, el papel fundamental en la familia es prevenir los duelos patológicos, algunos, algunas emociones desadaptativos que podría producir. Y otro campo que bastante se trabaja es con psicología a los profesionales, dar soporte psicológico. Los profesionales estamos muy propensos a desarrollar el síndrome llamado síndrome de burnout, muy propensos a sufrir diferentes emociones cuando vemos todos los días a los pacientes fallecer. Los psicólogos, pues, trabajamos con eso, ¿no? Recuerdo que hace el mes pasado, cuando tuve la oportunidad de participar en un taller, ¿no? Trabajamos con todo el personal de enfermería, personal técnico, hasta el personal médico, siempre que muchas veces no comentan entre colegas y comentan frente al taller que nosotros realizamos. Entonces, es muy importante el papel del psicólogo, tanto en la familia, prevención de duelos patológicos en la familia, dar calidad de vida al paciente y también no dar menos importancia a los profesionales que atienden a estos pacientes, ¿no? Y ahora, psicología. Psicología, como todos ya sabemos, es una parte de psicología. Se refiere a la terapia a los pacientes con cáncer en sí, también a sus familiares y profesionales, sobre todo que trabajan con este tipo de pacientes. Como comentaba, ¿no? Hay una sociedad de peruanas de oncología, que pueden entrar a internet y pueden revisar todos los programas que ellos tienen, algunos planes, y están trabajando bastante. Sobre todo uno de los fundadores era la psicóloga que a nosotros nos enseñó en la universidad cuando llevamos este programa. Entonces les invito, si por ahí, esta área quizás que estamos hablando es psicología, quizás para alguno de ustedes que haya tenido la experiencia, pueden revisar un poco y quizás por ahí prende una lucecita, la lucecita para que ustedes pueden buscar quizás una especialidad, llevar un programa, llevar un curso, ¿no? Esa es la idea, abrirnos un poco más. Los beneficios de la ayuda psicológica para pacientes de cáncer se pueden explicar según la fase de la enfermedad, como le decía, también según los problemas específicos que afectan a cada persona. Empezamos por el diagnóstico. El diagnóstico ya sabemos que muchas veces llega tarde, ¿no?
como les comentaba hace ratito, cuando ya no podemos hacer nada en casa, cuando los remedios caseros ya no funcionan, con los medicamentos que compramos en la esquina ya no nos hacen nada, recién vamos al médico, al hospital, cuando la enfermedad ya haya avanzado. Que los comentarios, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Hay muchos comentarios que hacen desde afuera para el hospital, pero también tenemos otra versión del hospital hacia afuera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos dicen, quién de nosotros no ha ido al médico y cómo nos ha dicho el diagnóstico? ¿Alguno de ustedes que puedan compartir que nos puedan compartir cómo les trató el médico o cuando se fueron a hacer recibir su informe, sus análisis? ¿Cómo les dijeron? No sé si por ahí alguien puede comentarnos alguna experiencia que hayan tenido con los médicos. Por ahí, por favor, algún comentario, alguna experiencia que nos pueden compartir, o algún familiar, no necesariamente ustedes, algún familiar. ¿Cómo les dijo el médico que tenía esto, o que tenía que operar esto? Disculpa, ¿se refiere a cualquier diagnóstico? Ajá, o sea, al momento de recibir diagnóstico. Mm, Bueno, en mi caso, recuerdo que me tocó un ginecólogo. Ujú. Em, la atención fue buena, lo único que me disgustó fue que, digamos, bromeara de mi diagnóstico de cierta forma, porque lo sentí como una falta de respeto. De ahí, digamos, en otras situaciones en las que he tenido que recibir así un diagnóstico de tienes eso, tienes lo otro. Sí, he sentido un buen abordaje, ¿no? Por parte de los médicos y también de psicólogos. Muchas gracias, Stephanie, por tu comentario. Acá también estoy leyendo el chat. Siento que ellos están acostumbrados a ello y por las palabras fueron demasiados directos. Exactamente, ¿no? Que muchas veces el término, mejor dicho, se me cae la palabra, pero los médicos tienen ahí se me fue la palabra, pero tienen un manual socrático, no sé cómo se llama, algo así se llama, pero cómo decir el diagnóstico al paciente, sobre todo cuando es una enfermedad grave, lo que estamos hablando de cáncer, podría ser otra enfermedad más grave aún. Entonces, de frente te dicen, no sabes qué, tus resultados me han salido esto. Y entonces no te preguntan si más de tu vida, cómo fue, cuál es tu rol en la sociedad, tu familia, nada, ¿no? Pero como dice Ariana, que muchas veces los médicos ya están acostumbrados a ello. El paciente puede provocar muchos cambios en su vida. Pero ahora, cuando se trata de cáncer, ¿cómo le decimos a la familia? La familia que muchas veces, por ejemplo, esta persona que les comento, yo he tenido varios casos así cercanos. No una familia directa, pero sí muy, muy cercanos. Entonces, ¿cómo le dices a una madre que tiene dos hijos que tiene cáncer? Y es muy difícil. Justamente en INEL, por ejemplo, el departamento de psicología, que están todos los psicólogos, lo que trabajan bastante directamente con los médicos. Y entonces lo que hacen es, eh, ahora lo que están implementando es primero revisar todas las historias clínicas, todos los exámenes que han realizado los pacientes. Entonces nos dicen, ¿no? Mira, paciente tal tiene cáncer en segunda etapa, primera etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros, los psicólogos que están ahí,
lo que hacen es se preparen la forma como lo van a decir al paciente. Se trabaja bastante. Por ejemplo, a mí me tocó dar la noticia a un paciente que era cáncer en primer grado. O sea, recién está comenzando. O sea, las células cancerígenas aún no se han multiplicado, aún no se han aumentado. Entonces, es más sencillo para nosotros abordar sobre todo, pero para el paciente no necesariamente tiene que ser sencillo. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a hablar es un poco, eh, preguntar un poco el rol que cumple una familia, o si tiene hijos, si está estudiando, o tiene familia, tiene hijos que están estudiando, a qué se dedica, todo ello. Entonces, tratamos de abordar de una manera más, por ejemplo, ¿no? Empezamos a preguntar por qué llegaste aquí, si ha tenido algún familiar con cáncer, qué tipo de cáncer, si es que ha tenido. Entonces vamos entrando poco a poco de que los pacientes ya más o menos se van concientizando de que podría ser. Entonces, cuando nosotros le decimos que sí, que tiene cáncer, que el médico le va a dar resultado. Entonces como que ya entran un poco con esa conciencia de que podría ser positivo el resultado. Pero entonces, también tenemos que decir que en qué grado se encuentra. Entonces, trabajamos bastante ello. Y eso ayuda a muchos pacientes. Por ejemplo, este pacientito que hace 2 meses me tocó dar la noticia que tenía el cáncer de primer grado, ahora está llevando bastante su tratamiento, está respondiendo muy bien, porque tenemos que trabajar bastante en sus emociones y la parte cognitiva, porque muchos pacientes cuando reciben un diagnóstico, sobre todo el cáncer, se deprimen, rápido se deprimen. Y ese es el trabajo del psicólogo, el trabajo del psicólogo no. Bueno, aún no me ha tocado hablar de un cáncer que es cuarta etapa, que ya prácticamente tiene meses de vida. Por ello ya son más profesionales, que tienen bastante práctica, bastante experiencia, que tienen ahí no trabajando. Entonces, son ellos lo que trabajan ahí, lo que dan esa noticia. Y sobre todo se trabaja bastante con familia. Y muchos pacientes se preguntan, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Entonces, después de hacer estas preguntas, empiezan, produce miedo, les produce preocupación, les produce una infinidad de emociones, una infinidad de pensamientos, tristeza, una infinidad de incertidumbre, ¿no? Para el paciente. Entonces tenemos que estar preparados para poder para hacer que el paciente adapte, para que pueda responder de una manera adecuada a su tratamiento. Esa es con parte de diagnóstico, cómo afrontar el diagnóstico, ¿no? Ahora, después de haber afrontado el diagnóstico, qué le toca? Toca tomar decisiones, decisiones que son muy importantes, decisiones que va a depender eh, cuál es el rol en la familia, si es un padre de familia, si es un hijo único de familia, si es hermano único, e independientemente de su rol que cumple, las decisiones que el paciente toma junto con el equipo va a ser fundamental. Entonces, incluso eh, el tratamiento, ver las posibilidades o los posibles tratamientos que el paciente va a tomar, ya sea radioterapia, medicamentos, la carga que tomamos al menos 3 pastillas al día. Entonces, afrontar todo eso y también comentarle que todos estos tratamientos que va a tomar va a haber efectos secundarios, va a tener. Y entonces explicarle a eso al paciente es bastante interesante el trabajo, es trabajo bastante arduo, sobre todo en algunos pacientes que son muy reacios, ¿no? Que no quiero tomar, que no quiero tomar ningún medicamento. Entonces ahí nos toca dar todo de nosotros
para poder que el paciente empiece con su tratamiento. Esto también depende mucho del tipo del cáncer y también el nivel, el grado que se encuentra. La ayuda psicológica para pacientes con cáncer sirve para evaluar el pro y contra de cada opción que va a escoger, ¿no? En este caso de los medicamentos, de la radioterapia, cuál va a ser los efectos secundarios de radioterapia, cuáles van a ser algunos cambios que sí o sí tiene que hacer, tanto en sus actividades, en la familia, y en todas esas áreas que les envuelve día a día. Luego, estaremos hablando convivir con los medicamentos. Los medicamentos que toman los pacientes son bastantes, los pacientes con cáncer son bastantes. Y muchos de ellos se dejan estos medicamentos porque sienten que es demasiado, que son creo que le dan hasta 6 pastillas al día para que ellos puedan tomar. Entonces es bastante. Y ahora convivir con el tratamiento también incluye pues, hacer qué tipo de tratamiento va a ser intervenido. Va a ser cirugía, va a ser quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Todo este tipo de tratamientos que va a ser intervenido, todos ellos van a tener efectos secundarios. Van a tener efectos secundarios, indudablemente. Entonces, el papel de nosotros va a ser que estos efectos que van a producir ayuden a reducir su impacto. En este caso, hacer que el paciente trate de concientizar de que sí o sí los medicamentos van a producir cambios en su vida. Sin embargo, también va a ser ayuda para su enfermedad. Eso hay que concientizarlo. No hay un medicamento que no produce efectos secundarios. Todos los medicamentos producen efectos secundarios, solo que muchas veces tomamos poco, uno, dos, no te va a afectar mucho. Pero cuando los pacientes toman 5 o 6, por ejemplo, en mi trabajo tuve un accidente laboral con una jeringa, con una aguja. Entonces me hicieron evaluación, todo, y el paciente tenía aparentemente positivo y tenía que tomar casi 6 pastillas diarias. Y estas pastillas, 6 pastillas diarias que tomo, que produce pues una sensación de adormecimiento, una sensación de todo en realidad te produce. Y ahora imagínate, esto se toma por 6 días, en casa mío, que son 6 días. Imagínense un paciente que va a tomar meses de este medicamento. Trabajar bastante con este pacientes para tratar de que ellos convivan con los medicamentos, con el tratamiento. Después vendría a ser manejar los cambios familiares, ¿no? En este caso, el papel fundamental del psicooncólogo es en la familia es evitar, eh, como decía, ¿no? Preparar para lo que viene, dependiendo del caso en sí. Si es un cáncer en primer grado, hay que concientizar a la familia para que puedan cumplir todas las indicaciones dadas por el médico. Entonces, va- hay que decirle que por lo menos hasta segunda fase o segundo grado se cura. El cáncer está ahí, pero los medicamentos atenúan. Entonces, y eso depende mucho de la familia, el apoyo emocional que van a brindar ellos. Y quizás hacerle entender de que el paciente va a cambiar trabajo, va a cambiar algunos papeles que tiene que tener en la casa. Y para ello tiene que estar la familia. Y ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que no tienen familia, que no tienen esa capacidad de responder o decir, ya tienes que tomar a las 12 tus pastillas, a las 6 te toca esto, diferentes pastillas? ¿Qué hacemos cuando no tienen esto? Muchos pacientes mueren de cáncer por falta de llevar adecuadamente el tratamiento. Muchos pacientes pasan por esto, no tanto por lo que no hay. Ahora, facilitar la comunicación familiar, que es un trabajo bastante parte del psicólogo. eh,
mejorar la comunicación, la familia, el paciente, tanto como escucha activa, escuchar todos los miedos, lo que quiera decir el paciente, porque de esa forma vamos a hacer, vamos a hacer sentir que nosotros también estamos para apoyar, que la familia está para, para dar soporte, porque cuando un paciente diagnosticado con cáncer, la familia es soporte principal, soporte fundamental, más allá de los medicamentos. Entonces, hay que inculcar al paciente al momento de hablar, eh, no hacer sentir culpable al paciente, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces cuando hablamos no tenemos esa forma como la adecuada de llegar a los pacientes o de personas. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que decimos, participar en las reuniones, hacer cualquier actividad que la familia organiza, el paciente participa, el enfermo que tiene cáncer participa. También implica la reflexión, ¿no? De las heridas, preparar comunicación, por ejemplo, quizás por ahí alguno de ellos hay un pendiente que solucionar, hay una discusión que sí que tuvieron hace un año, 2 años, entonces hay que hacer que estas trabas, se puede llamar, ¿no? Estas discusiones que ha tenido, traten de abordarlo de manera adecuada. Y en otro, pues, el respeto que tienen que tener, ¿no? Hay que muchas veces el paciente va a sufrir las reacciones de la enfermedad. En ese caso, la familia es lo que tiene que dar soporte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Abordaje de tema con amigos. También es importante hacer entender que el paciente, si es que él desea, puede hablar con sus amigos, puede comentar. Y también hay que, cuando este paciente comenta, pues hay que buscarlo, porque necesita en realidad el afecto, necesita ser escuchado. Pero también hay que enseñar al paciente a qué tipo de personas va a comentar. Justo yo le decía, no, por ejemplo, el paciente me decía, ¿puedo contar con mis amigos? ¿Puedo conversar con mis compañeros de trabajo? Entonces, hay que decir con quién tiene más confianza. No todas las personas tienen derecho de saber lo que tiene usted. Entonces, hay que, hay que alinear lo que ellos quieren decir. Hay que tratar de encaminar adecuadamente que ellos pueden abordar la enfermedad que tienen con tus amigos. Hay que decirlo, porque no es lo mismo que contar todos sus compañeros de trabajo que no necesariamente van a escuchar, no necesariamente le va a servir, sino puede comentar a tus amigos que realmente él se siente confianza con otra persona. También es importante, ¿no? Decirle al paciente a esa volver a la normalidad después de haber salido de la enfermedad. Para muchos pacientes va a ser difícil, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Sin embargo, si es que hemos hecho nuestro trabajo como psicólogos, volver a la normalidad va a ser más ligero para el paciente. Quizás mm, le va a costar un poco adecuarse a las actividades que estaba acostumbrado siempre. Le va a costar. Sin embargo, depende cómo hemos abordado, el paciente va a regresar a hacer sus actividades de manera más óptima, más adecuada. Incluso los pacientes que han salido de tratamiento valoran más las cosas que ellos encuentran, valoran más el trabajo, valoran más a la familia, valoran más a la vida misma, porque se sienten como que tienen una oportunidad más. Entonces hay que inculcar por ese camino también a los pacientes. Bueno, para ir terminando las recaídas, ¿no? Tenemos que ser conscientes. eh, Cuando los pacientes salen, están, están propensos a tener recaídas, están muy propensos. Entonces, hay que educarles, hay que enseñarles a que estén siempre alertas a los síntomas que podrían eh, producir la enfermedad. Entonces, siempre estar alerta, eh, siempre cada cierto tiempo, una vez que le dan de alta, cada cierto tiempo hacer chequeos,
Entonces hay que orientar todas las actividades que el paciente tiene que tener. Acá hay un link que ustedes pueden observar. Yo cuando envíe este material, observen este video. Es muy, muy bonito el video. Y les va a servir muchísimo cuando ustedes en algún momento tengan la oportunidad de abordar este tipo de casos. ¿Sí? También acá, vivir el final de la vida. También hay un video que estoy colocando acá el enlace. Vean, eh, en este caso, vivir el final de la vida. Si la enfermedad se vuelve incurable, el tratamiento pasa a ser paliativo, ¿no? Entonces, ya cuando sabemos que ya no hay nada que hacer, aún a pesar de los medicamentos, los tratamientos, entonces la enfermedad ya pasa a ser, las actividades que nosotros debemos hacer son solo para brindar la calidad de vida del paciente. Es importante, ¿no? Conocer el grado del cáncer, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, dependiendo de ello, el abordaje es principal y fundamental. Bueno, para ir terminando los últimos días del paciente, cuando hablamos ya un paciente con cáncer terminal, pues es un momento muy difícil para la familia, como todos sabemos, que hemos tenido la experiencia, con más razón. Y las necesidades pueden ser muchas. Y aparte también son muy cambiantes, ¿no? Tanto emociones, también con las decisiones que tiene que tomar la familia. Es el objetivo de la ayuda psicológica por pacientes con cáncer en los últimos días. ¿Cómo lo hacemos? Es que preguntarnos, ¿qué cosa yo puedo hacer con un paciente con cáncer? Y sí, preguntarnos cómo lo podemos hacer. Y para eso no es abordar con este tipo de casos con los pacientes no es tan fácil ni tampoco tan difícil. Es cuestión de prepararnos, es cuestión de leer un poco la etapa de la vida, la, sobre todo la vida misma, ¿no? La vida misma, un poco entender esta vida, que aquí no estamos pues eternamente. Y a veces cuando yo formo parte de un grupo de tanatología, que trabaja bastante sobre la aceptación de la muerte de manera más sana y adecuada. Entonces, ahí nos preguntamos siempre, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿qué sería la vida si no existiera la muerte? ¿Qué sería este mundo si no existiera la muerte? La muerte no necesariamente de cáncer, sino independientemente de causas que pueden provocar. Hay que Hay que centrarnos un poco y cerrar los ojos y hablar de la muerte. La muerte, como yo siempre suelo decir cuando tengo la oportunidad, la muerte está acá en la esquina de mi casa, acá en mi casa, está a mi costado, siempre me acompaña por todos lados. Solo que la vida, pues, me permite aún más. No es, como dicen, no es el momento. La muerte está ahí, siempre, constante. No hay una muerte solo para adultos, no hay una muerte solo para los que hayan vivido, como solemos decir, sino la muerte está presente, está latente. Entonces, hay que tratar de orientar por ese camino a la familia, sobre todo para que puedan afrontar el duelo. De esa forma no produzcan ningún duelo patológico, ¿no? Que suele ocurrir. Bueno, para ir terminando, más de 48 millones de personas en el mundo hemos escuchado la frase, ¿tienes cáncer? Somos la prueba viviente de que el cáncer se puede tratar con éxito. Porque cáncer no es sinónimo de muerte, como muchos lo piensan, como muchos lo consideran, como muchos lo han catalogado. Cáncer, sinónimo de muerte, voy a morir. Cuando dice alguien, me han dicho que tengo cáncer, significa que voy a morir. No necesariamente vas a morir. Va a depender mucho el grado que te han dicho que tienes el cáncer. Va a depender mucho la, el soporte de la familia. Va a depender mucho de cómo vas a reaccionar frente a los tratamientos que va a ser intervenido. Va a depender mucho. Bien, ahí ese es todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, comentario que nos pueden hacer.
Estamos para escuchar. ¿O qué les ha parecido hablar de que alguna vez ya habían tenido la oportunidad de hablar de cáncer, pues, habían escuchado psico-oncología, no sé, nos pueden comentar algo? A ver, por ahí voy leyendo. Los leo, los leo. Stephanie nos dice, no muy reflexiva, muchas gracias. Entonces, sí, es bastante interesante hablar del cáncer, ¿no? De esta enfermedad que para muchos se ha sido catalogado como muerte, sinónimo de muerte. Entonces, creo que, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, sí, la profesora Marilyn Toledo también fue mi profesora. Justamente con ella me contacté para poder entrar a INEI, ¿no? De acuerdo a eso, también hay otro profesor que es Ivonne, que él también es director allá en INEN, de los psicólogos. Ellos son los que trabajan bastante ahí, ¿no? Ay, qué bueno, Stephanie, también fue mi profesora. Ella forma parte de la Sociedad de Psicooncólogos del Perú. Y muy buena docente, de paso. No sé si por ahí, si no tienen alguna pregunta, estaríamos terminando. Muchísimas gracias por su permanencia en esta actividad que organizamos de la familia Sepkai. No sé si por ahí está Joy. Muchas gracias con todo, muchas gracias, Eri, por estos 2 días bien prestados. Gracias a las personas